Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con nuestra actualidad sanitaria. Sin insumos, sin vacunas. El sector privado plantea blindar el presupuesto general del 2021 para salud. De todo esto vamos a hablar con don Luis Ávila, el secretario general de Cifarma. El siguiente bloque vamos a hablar sobre algo que puede afectar a las leyes de nuestro país. El caso Ríos Ábalos versus Paraguay. Podría tener consecuencias de orden constitucional y bueno, eso nos van a explicar el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados, y el doctor Marcelo Duarte, quien en este caso fue testigo del gobierno de Paraguay. Y el último bloque vamos a hablar acerca del auge de contagios por COVID-19. Hoy más de 1.400 personas contagiadas. Nos va a acompañar para hablar acerca de todo esto el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Antes de ir a la pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Lo representa y distribuye Café Par. Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pero además, atención con esta promoción. Florece un nuevo proyecto en el corazón de Murucuyá. Vitrium Capital, la prestigiosa desarrolladora latinoamericana, desembarca en Asunción con una propuesta de primer nivel imperdible para vivir o invertir. Murucuyá, ubicado a 100 metros de la avenida Santísima Trinidad, con versátiles departamentos de 1 a 3 dormitorios con terrazas y un parrillero propio, además de un moderno rooftop de amenities que complementan su estilo de vida. Aprovechen la oportunidad irrepetible de preventa desde $61.917 más flexibilidad de pago durante la obra. Ingresen a www.01murucuyá.com y conéctese con los asesores. Breve pausa y ya estamos en el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, don Luis Ávila, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por estar presente. Gracias por la invitación. Bueno, no tenemos vacunas, no tenemos insumos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para combatir al COVID? Esta situación que estamos viviendo, Carlos, creo que lo habíamos conversado contigo en tu programa ya hace casi un año, Sí. en donde cuando empezamos los problemas de mascarilla, de respiradores, dijimos que varios de los insumos iban a pasar por esta situación. Se hicieron previsiones, se calcularon sobreestimaciones de medicamentos e insumos que se iban a necesitar, pero lastimosamente la mayoría de los países productores prohibieron la exportación de insumos y de materias primas. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde ese momento? Desde el mes de abril del año pasado, en algunos casos se abrió la exportación en el mes de septiembre, cuando Europa bajó la ola de contagios, y después al final del año subió nuevamente. Los asociados de Cifarma trabajaron intensamente en conseguir... ¿De qué medicamentos ya en esa época estamos hablando? En ese momento, en el caso de India, por ejemplo, había prohibido la exportación de todo lo que tenga que ver con COVID. Antibióticos, analgésicos, vitaminas, midazolam. Pero ya sabían cómo tratar el COVID en esa época. Claro, en ese momento ya estábamos hablando de que Europa ya tenía 7 meses de pandemia y ya estaba la medicación, inclusive la enoxaparina ya estaba. Y se lanzó a nivel... ¿De qué época estamos hablando? Porque en marzo, es decir... Estamos hablando de julio, agosto del año pasado. Julio, agosto del año pasado, perfecto. Emitieron lo que se llama un warning para toda la industria diciendo, señores, estas órdenes que ustedes tienen pendientes no las van a cumplir porque no vamos a exportar. Volvió a decaer el contagio en Europa, se abrieron algunas exportaciones, llegó algo de mercaderías, pero al final del año se volvió a cerrar. Inclusive nosotros tuvimos un caso hasta pintoresco, si se quiere, porque en la región hay productores de midazolam, Brasil es uno de ellos. ¿En serio? Uno de nuestros asociados había conseguido la autorización para importar y después el gobierno brasileño dijo, no les vamos a dar porque nuestra necesidad es mayor en este momento. ¿En qué época fue eso? Esto fue en el mes de noviembre del año pasado. ¿Y usted, está registrado eso? Creo que tenemos, tenemos un gráfico. Trajimos a ver si podemos mostrar el gráfico de Brasil donde prohíbe. El documento de Anvisa, específicamente el 21 de enero, Anvisa vuelve a rechazar el pedido de Paraguay, el pedido de Vicente Escabón, en este caso que fue el solicitante,
Y lo más interesante de esto, Carlos, es que fue el segundo rechazo que hace Sí. la autoridad brasilera a un pedido de Paraguay donde intervino la Cancillería. Nos consta que la Cancillería hizo gestiones para poder liberar esto. Este es La siguiente, la siguiente, esa. esta. Eh, No la siguiente, esa. esta. Esta es la que tenemos, ahí dice específicamente que en el mes de enero del 2021, ya está ahí arriba en la parte superior, y dice Anvisa niega la exportación y dice por una necesidad de garantir el stock nacional. Y dice abajo, informa a Pero todas este es de las este año. aduanas. Esto es de este año. Esto pasó este año, fue la segunda vez que nos ¿Y rechazaron. la primera vez en qué época? En noviembre del año En pasado. noviembre del año pasado. Los mismos 5 kilos con la misma empresa y el mismo asociado de Cifarma. Ujú. Y en la siguiente siguiente gráfico, en el siguiente sí. gráfico que trajimos, esto fue algo más llamativo, porque el 24 de febrero de este año, hace unos días, Argentina obtiene una autorización de Brasil para comprar de ellos 1,5 millones de dosis de midazolam. Y ahí está el tuit de Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, donde agradece las gestiones del gobierno brasilero. 4 veces superior a lo que Paraguay pidió, lo que nosotros pedimos ni siquiera es la mitad de lo que consume el estado de ¿Y Paraná. por qué no nos dieron? Porque necesitaban para su población. Estas son algunas de las incoherencias que nosotros Una grave notamos contradicción del gobierno de Brasil respecto de Paraguay. Y bueno, ahí es donde tendríamos que tratar de insistir un poco. Yo sé que el Ministerio de Salud y la Cancillería hoy están otra vez, digo hoy, hace unos días están trabajando, tratando de destrabar el nuevo ministro, pero llama la atención, Carlos, de que nosotros en el mes de noviembre ya habíamos obtenido la autorización y nos dicen que no, y después sí a Argentina. Entonces ahí es donde decimos nuestros vecinos, o somos Mercosur, nos ayudamos, no nos ayudamos, porque estamos en una situación complicada. Sí. India, nosotros tenemos certificación de proveedores. En la siguiente placa vas a encontrar. De esto, el gobierno sabe todo esto. Claro que tiene conocimiento porque el gobierno autoriza. Pero estamos hablando del gobierno de Jair Bolsonaro, que se precia y se jacta de ser muy amigo del presidente Marito Audo Benítez. Es un gobierno que ha demostrado afinidad hacia Paraguay, en donde el problema... Menos para proveerle de medicamentos. Claro, el problema, Carlos, es que también recordemos que Anvisa es una entidad autónoma en Brasil, Sí. no depende del gobierno en forma directa, por lo cual, pensando bien, podríamos decir que hubo un teléfono cortado. Pues tenemos que retomar el teléfono y pedir que nos autoricen la liberación de estos 5 kilos que de manera urgente necesitamos para cubrir una parte. Y ustedes no saben en Cifarma si la Cancillería, a través de la embajada, pidió algún tipo de explicación sobre esta situación. Hizo un requerimiento, una nueva consulta del estatus, y eso está en proceso. Lastimosamente los trámites de Cancillería a veces son muy lentos. Yo creo que estamos en el momento de levantar el teléfono y pedir algo un poco más acelerado. Y desde ese momento, ¿cuánto de ese medicamento compramos de otro lugar? Es que no existe, Carlos. No existe, solamente Brasil es nuestro proveedor de nosotros, uno de nuestros asociados tiene que recibir ahora, en el mes de finales de marzo, 20 kilos de midazolam, que son para fabricar casi 1 millón de ampollas, pero que están llegando después de 7 meses. O sea, hoy decía una persona muy conocida en el gremio médico, decía, aquí hay que salir con un avión y un maletín e ir a comprar. Claro, totalmente. Pero no existe, Carlos. Nadie te vende. Hay prohibición de los gobiernos de vender fuera de los países. Ese es el problema. Vos te vas y te vas. Bueno, pero lo que pasó con Argentina son casos que te dan. Pero ¿Dónde fallamos en las negociaciones y dónde Argentina acierta en las negociaciones? Ese es un tema a debatir. Y en el caso de Europa, sí nos están cumpliendo grandes cantidades de materia prima, pero con 8 meses de retraso. Eso va más o menos, digamos que regularizar el insumo del midazolam para finales de marzo, inicios de abril. Pero es importantísimo que nosotros, Carlos, frente a esta experiencia, decidamos trabajar en conjunto. Perfecto, no solamente Luis, para pero esto. explícame algo, por favor. ¿Cómo es posible que el gobierno no consiga y la gente salga, cruce la calle de un hospital de referencia y consigan la farmacia enfrente del hospital? Hoy un medio colega de ustedes ponía al aire una boleta de una compra de Clorinda. ¿Hay contrabando de midazolam? Hay contrabando de midazolam. Sí. Pero también existe un pequeño, o sea, hay una empresa paraguaya, también grupo de Cifarma,
que tenía una pequeña cantidad de materia prima y que elaboró lo que tenía, y con eso estaban surtiendo de a poco. El Sí, pero ministerio, lo que está mal, lo que sí, está mal es que además de que falta, no se previó, además de que falta el medicamento, aumentó desmedidamente su precio y se empezó a vender 4 veces por encima del precio normal. ese es un tema que La especulación en es, época de pandemia es criminal. es criminal. Nosotros desde Cifarma, eso hemos dicho desde el comienzo, y aquí la autoridad, yo tengo conocimiento que hoy Dinavisa hizo intervención en las farmacias de la zona, Sí, desde la semana pasada está es que está interviniendo, trabajando sí. en eso, y las cámaras o sea, los laboratorios fabricantes no venden a particulares, venden solamente a las farmacias, y las farmacias tienen un tope de precio establecido por Dinavisa. Lo que de ahí pasa al mostrador o se vende después, eso es lo que cae en jurisdicción de Dinavisa, pero nosotros no solamente estamos prohibidos a vender por encima de ese precio, sino que Lo que también pasa es que controlamos. el ramalazo les afecta. Totalmente, Les totalmente. afecta, porque de alguna manera van a explicar, no, a nosotros ya nos venden más caro luego, los laboratorios también ya nos dan más caro y nosotros nos vemos obligados a, por lo tanto, a aumentar los precios. Ese es el argumento. Es el argumento, y nosotros tenemos toda la documentación respaldatoria, porque en el caso de estas drogas que son controladas, además del Ministerio de Salud Pública, es la DINAR la que nos hace el control. Nosotros no podemos salir un ápice de eso, Carlos, y es más, insistimos permanentemente desde la Cámara en que se incentiven los controles de precios en los puntos de venta, en que se trabaje con el tema del contrabando, porque realmente es un flagelo que afecta, y vemos que en estas situaciones Ahora, afecta a la más pero necesitada. lo que pasa es que con el contrabando se produce un hecho muy singular. Muchos dicen, muchos ruegan y lloran ante el inspector que ve que está metiendo un medicamento de contrabando y el inspector dice, ¿qué hago? Si esto no entra, se puede morir el familiar de esta persona. Es una realidad con la que hoy estamos conviviendo. Sí, pero está mal, Está mal, está y mal. por eso es que nosotros decimos, Carlos, que la pandemia nos tiene que enseñar algo, nos debió enseñar algo, y estamos ahora, A ser más corrupto, parece que hasta este momento, parece que lo que nos enseñó es a perfeccionar la corrupción y a hacer negociados. no, mira, yo te doy fe de que hay muchos empresarios que estamos trabajando, pero denodadamente, para tratar de ordenar las cosas y de proyectar, porque, a ver, acá podemos hablar de Midasolán, podemos hablar de Atracurio, de lo que vos quieras, pero al final lo que estamos hablando, Carlos, es que el país, el gobierno, el Estado, la población debe entender que hay industrias que son estratégicas. Y en esta pandemia aprendimos que la salud es fundamental. Y si no fortalecemos la industria, si seguimos dependiendo de la importación de medicamentos o de insumos, esto no se va a acabar. La pandemia va a Ahora, continuar y van a venir otras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar juntos en el fortalecimiento, primero, de la autoridad regulatoria, primero. Segundo, en fortalecer las industrias para tratar de producir todo lo que se pueda en el país y depender menos de allá. Argentina hizo eso y por eso hoy está pudiendo producir vacunas. Brasil con Butantan lo mismo. Y Paraguay todavía le cuesta seguir el ejemplo, que ya lo empezó Brasil en la década del 80, lo hizo Argentina en la década del 90, y que hoy pueden respirar con el tema de vacunas. ujú. Y bueno, y a propósito de las vacunas, ¿para cuándo las vacunas? Bueno, las vacunas, mira, las diferentes productoras de vacunas que hoy tenemos, que la Pfizer, la Creo que hay Moderna, 5 o 6 hay aprobadas. 6 6 aprobadas. aprobadas. De ellas, 2 han dicho, una de ellas, el caso de Johnson Johnson Janssen, ha dicho que su único mecanismo de distribución, lo informaba en estos días, va a ser a través del mecanismo COVAX, no va a vender a los privados, pero lo va a hacer después de surtir el mercado local norteamericano. Hoy se anunciaba la firma de un convenio con otra empresa grande norteamericana para la producción, porque a nivel mundial estamos con el problema del abastecimiento. Eh, Es nos- decir, los países ricos acaparan, nos No guste o no tanto, guste. no tanto, Carlos, porque si vos mirás hoy los niveles de vacunación, trajimos una documentación, los niveles de vacunación, salvo en Israel, que está en el 36%, Chile, que hoy llegó al 12%, y Y el Reino el Unido, que Reino llegó a Unido. 18%, el resto está por debajo del 3% de la vacunación. ¿Por qué? Porque lo decía la misma presidenta de la Comunidad Económica Europea, fallaron en la proyección y en los problemas de logística y abastecimiento. O sea, hoy la Pfizer dijo que ellos reconocían que fallaron en sus cálculos de la producción, con lo cual entregan menos vacunas. Ahora, hoy le leí
a Oscar Vicente Escabone, del laboratorio Lasca, eh, echar peste y culebras contra el ministro. Dice que dijo que era el peor ministro de salud de los últimos 50 años, o 60. 50 o 60, Sí. pero ahí. Y una pésima gestión. Pero ojo con esto. Hablando de la gestión, hace 15 días en el mismo lugar donde está sentado Luis Ávila, estuvo don Norman Harrison. Y también destacó la mala gestión. Hoy se volvió a reafirmar el señor Harrison, dueño de la policlínica, en esa afirmación de una pésima gestión. Vos que estás en Cifarma, sabés lo que están peleando todos los que quieren traer los medicamentos. ¿Hay o no hay una pésima gestión del Ministerio de Salud y del gobierno? Yo creo que hay una mala comunicación de lo que se hace, porque a nosotros nos consta, en el caso de Lasca, voy a hablar como Lasca ahora, nos consta de que se hicieron varios contactos e intentos por traer vacunas. Se están llegando en este momento a otros proveedores. Yo te pongo el siguiente escenario, Carlos. En el mes de diciembre del año pasado, ¿cuáles eran las vacunas malditas, por decirla de alguna manera? La China y la Sputnik. Hoy son las dos vacunas que están salvando la vacunación en la mayoría de los países. Sí. Esto cambia dinámicamente día a día. Sí, Y pero, también... Pero y el tema es la gestión. Sí, y a eso voy. El tema es la gestión. Uruguay, que era la bandera del Sí. gobierno para justificar que no podía conseguir vacunas, consiguió las vacunas. Y consiguió. Bolivia envió un avión para traer vacunas. Sí. ¿Verdad? Otros países igualmente chiquitos también consiguieron vacunas. Nosotros apenas 4.000 y casi hicimos un festejo patrio, casi hicimos un desfile prácticamente por 4.000 vacunas y todavía creo que no se vacunaron todo lo que tiene que vacunarse. No, de hecho desde el sector privado estamos y estuvimos trabajando en provisiones parceladas de vacunas que están a punto de cerrarse. El problema hoy que tenemos, Carlos, es cuál es. Hay una demanda creciente Sí. y hay un desabastecimiento por parte de los productores. Entonces, hoy entras en una cola de espera. Lo que sí debemos reconocer es que hay países que apostaron a la vacuna. Chile apostó en el desarrollo y se anotó para hacer un protocolo en fase 3. Lo mismo hizo Argentina, lo mismo hizo Colombia, por eso Colombia ya recibió las vacunas. Y es gestión, Luis. Y hay que trabajar en ese sentido, Carlos. No solamente con vacunas, sino en todo lo que tenga que ver con salud y de la mano de la industria. Si no desarrollamos nuestra industria, si no miramos a un mediano plazo en el cual digamos, ¿qué necesitamos para fraccionar las vacunas en Paraguay? El año que viene vamos a volver a sufrir. Perfecto. ¿El sector privado puede o no traer las vacunas hoy? El sector privado puede traer. ¿Y por qué no colaboran y con el gobierno? Yo no sé quién tiene que tomar la iniciativa. Espero que alguien tome la iniciativa. Colaboran con el gobierno. El sector privado trae todas las vacunas que pueda. Hay gente que quiere pagar y que pague por las vacunas. Y las que no pueden pagar, entonces que el gobierno compre de los laboratorios esa vacuna y la distribuya gratis. Pero lo que no se puede perder es el tiempo en la vacunación, Luis. Lo que estás diciendo, parece que alguien te dio el libreto, porque es algo que se vino trabajando en el último mes. Y mañana, el día de mañana, hay una reunión. Es lógica nomás, pero hay una reunión en el ministerio para cerrar la última parte de toda esta operación y por fin trabajar. Porque lo que vos decías es fundamental. El gobierno tiene que conseguir las vacunas, sí, y tiene que dedicarlas al sector más expuesto, sí. Pero también debemos lograr la mayor cantidad de inmunidad a través del sector privado. Es un camino que hay que trabajarlo juntos. Exacto. En eso estamos mañana a las 16 horas. Esto sí me contaron. Sí. ¿Verdad? Y quiero que vos, que estás en Cifarma y sabes de las negociaciones, lo confirmes. El sector privado hace tiempo que puede traer las vacunas, porque tiene los contactos para adquirirlas. Lo que no se permite, lo que no se tiene es la autorización del gobierno a los laboratorios extranjeros para que le entreguen al sector privado. ¿Es cierto que se necesita de esa autorización para adquirir las vacunas? Lo que es necesario es el vínculo entre el fabricante y el importador. Hay varios. ¿Qué ya existe? ¿Qué existe? No, te digo por qué no existe. Porque lo que apareció en el mercado en varias oportunidades fueron brokers que tenían una cantidad, un lote de vacunas para colocar. Pero la legislación paraguaya, de hecho basada en la OPS, ¿qué nos dice?
que debe existir una trazabilidad entre el que importa, Sí, sí, sí. el representante Que y es el el documento que productor. pide, exige Sí, el sí. Dinavisa. Cuando vos hablas de hecho hablamos con los brokers, y cuando le pedimos el vínculo directo No con el tiene, fabricante, no te no daban. tiene. ¿Por qué? Porque en realidad lo Lo que que pasó con el uruguayo último. por ejemplo, entonces ahí es donde se tropezó en la mayoría de los casos, Carlos. Y ahora realmente que ya varios gobiernos se dieron cuenta. De hecho, China, la Sinovac, lanzó una denuncia diciendo que había gente que estaba ofreciendo su vacuna sin tener la autorización. Y ahí se empezaron los contactos directos. Por eso Uruguay consiguió las vacunas de Sinovac, porque fue directo. Y a partir de ahí la Otra mayoría vez, están. gestión. Desde el Y principio, el estamos contacto trabajando. debería haber sido directo, es decir, un avión con personas de las embajadas donde están los países, que se movilicen juntamente con alguien de la Cancillería y del Ministerio de Salud, recorran el mundo tratando de conseguir las vacunas. Es que no hay otro. En este momento yo he repetido varias veces, Carlos, hoy tenemos que echar mano de cuanta vacuna haya disponible, aunque sean pequeñas cantidades, de todas las vacunas que hayan sido aprobadas para uso de emergencia. Por eso hay gente que dice, no, yo quiero la de Sinovac, no, yo quiero la de Pfizer. No. La que venga, porque están autorizadas para uso de emergencia en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, y esas tenemos que utilizar, porque debemos inmunizar a la población. No existe otro camino, Carlos. Ahora, ¿y Lasca cuándo traería la Johnson Johnson? Johnson Johnson, lastimosamente a nosotros nos aclaró de que primero va a terminar de proveer a Estados Unidos, Sí. después va a proveer al sistema COVAX y finalmente va a proveer al mercado privado. O sea, vos me preguntas, difícilmente este año, salvo que cambie alguna cosa después de junio, podamos contar con esa vacuna aquí, porque realmente la demanda de esta vacuna de una sola dosis es muy importante. Es decir, el sector privado recién en junio podría tener las vacunas. Empezar a tener un horizonte. Ese es realmente, esa es la terminología correcta, porque hoy, Carlos, vos estás pidiendo a un productor una orden de compra y te dicen, te entrego el 10% y el 90% restante te entrego en 6 partes. Esa es la realidad de hoy. Eso es más, los precios otra vez están disparando. Sí, pero lo que yo noto también es que hay diferentes. Por Europa hoy, la comunidad europea también ha tenido problemas con los laboratorios y están pensando y buscando los mecanismos para que su gente pueda vacunarse, pero están buscando los mecanismos. Acá en Paraguay, ¿qué es lo más inmediato que está ocurriendo entre el sector privado y el sector público? Si me preguntas de este lado de la cancha, te digo, acá tendríamos que partir en 3. Primero, obtener lo que se pueda de vacunas ya disponibles y en la cantidad que se pueda. Segundo, buscar una vacunación en escala para la siguiente parte de la población y empezar a mirar qué necesitamos para producir las vacunas aquí, igual que lo hacen en Argentina, igual que lo hacen en Brasil. Alguno de los productores que esté interesado en firmar con un productor local una transferencia tecnológica que nos garantice que en el 2022 no vamos a depender de ningún productor del extranjero, sino que tengamos la producción alojada aquí. Ajá. Y eso requiere de una autoridad sanitaria fortalecida. En estos días tiene que entrar en el Senado el tratamiento de la autarquía de Dinavisa. Eso es fundamental para que nuestra industria farmacéutica también pueda crecer. Fortalecimiento de la industria y planes a mediano y largo plazo, Carlos. Cuando Argentina decide desarrollar su polo industrial farmacéutico, hace una serie de inversiones como Estado y una serie de beneficios para los inversores. Brasil hizo lo mismo. Hoy Brasil no depende de nadie, ni para retrovirales, ni para SIDA, ni para vacunas. ¿Por qué? Porque se pasó 15 años invirtiendo para no depender. Colombia hoy está empezando a caminar ese camino. Realmente es el único, porque es lo que se conoce como la soberanía en salud pública. No vas a tener soberanía si seguís dependiendo en gran porcentaje de la importación. ¿Y qué nos falta a nosotros para hacer eso? Y nos falta un acompañamiento como política de Estado. No hay política de Estado. El sector privado está preparado, pero no hay política de Estado en ese sentido. En lo que refiere a industrias farmacéuticas, no existe una política de Estado, no existió, y de hecho, bueno, esperemos que ahora la pandemia nos enseñe eso, pero la prueba está ahí, Carlos, seguimos dependiendo de todo. O sea, vos cuando decidís que una industria es estratégica, te voy a poner el caso. Presupuesto General de Gasto de la Nación. Existe hoy un blindaje
de los recursos para insumos y medicamentos? No. Dependemos del nivel de recaudación y del plan de caja que el Ministerio de Hacienda le da al Ministerio de Salud. Eso debe estar blindado, eso debe estar garantizado y ese monto se debe cumplir mes a mes porque si no se resienten los hospitales. Ahora, lo único que te digo es que la gente considera que la única manera de salir de esto si vienen grandes dosis, grandes cantidades de dosis de vacuna. Sí, Traerlo puchito a puchito lo único que va a hacer es enervar más a la gente y va a generar un grupo de privilegiados en contrapartida de los que siguen esperando ser vacunados y que deberían ser vacunados. cuando nosotros hablamos de pequeñas cantidades, Carlos, hablamos de partidas de 500.000 dosis. Porque además tenés que considerar que todo el sistema de salud debe estar articulado para la aplicación de esas vacunas, que no es menor Y eso hay también. 63 vacunatorios que señalaron lo del Ministerio de Salud. Por eso es que nosotros insistimos en que debemos encontrar junto a esta salida. Hay proyectos interesantes que pueden ser cristalizados en la brevedad y que estamos trabajando de esa manera. Estimamos 500.000 dosis de entrada, más lo que el Ministerio está consiguiendo por su lado, más lo que viene por el mecanismo COVAX. Bueno, Luis, gracias por venir, gracias por explicarnos todo esto y ojalá cuanto antes se pongan de acuerdo el sector privado y el público y todos traigan las vacunas para que se pueda aplicar en el país. Gracias por estar, Luis. Gracias a Carlos y reitero, no nos quedemos con la vacuna, no nos quedemos con el midazolam, miremos el bosque, invirtamos en una industria estratégica. Gracias, Luis Ávila. A la vuelta de la pausa, ¿qué va a pasar con el caso Ríos Ábalos si le gana a Paraguay? Ya lo vamos a debatir, ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02 Duos. Precio normal 18 cuotas de 131.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, seguimos en otro bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, a vos, Carlos, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Y bueno, y está desde su casa, nos va a acompañar vía Zoom el doctor Marcelo Duarte, ex senador. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, y vos, Carlos, y saludo al doctor Riera. Bueno, estás perfecto, sale perfecto. Bueno, a ver, Marcelo, vos fuiste testigo por el Estado paraguayo en esta situación jurídica planteada por el doctor Ríos Ábalos contra Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que puede pasar si el fallo resulta en contra de Paraguay? Bueno, por un lado, los demandantes, y como llama la Corte Interamericana, presuntas víctimas, reclaman al Estado paraguayo primeramente su restitución en el cargo y además reclaman también la indemnización de los daños y perjuicios que dicen habérsele ocasionado, y en tal sentido, bueno, van describiendo salarios caídos y indemnizaciones y otro tipo de daños emergentes de la situación por la que pasaron. ¿Y cuánto sumaría esa indemnización, doctor? No recuerdo honestamente, pero es una cifra bastante importante. Se hablaba de unos 5 o 6 millones de dólares, ¿puede ser? Bueno, doctor, mientras se recupera el sonido con el ex senador, se hablaba de 5 o 6 millones de dólares de indemnización. Se hablaban de sumas grandes, Carlos, y estuve detrás de la información en la página web oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay información, no hay datos. Vas a ver resúmenes, vas a ver detalles de la pretensión en términos genéricos, pero no hay una cifra específica. Ajá. ¿Y qué es lo que puede pasar? Porque devolverle a la Corte 18 años después de haberlo dejado, ¿a quién le sacan? ¿Y quién decide quién sale? Este es un tema
para mi gusto, muy relevante, que tendría que tener los actores políticos bastante atentos por varias razones. La primera es la que señalás, ¿verdad? No solamente un ministro fue destituido, sino que ahora pide ser restituido. Y no solamente quién sale, quién lo pone. Constitucionalmente Sí. nosotros tenemos un mecanismo de selección de ministros de la Corte Suprema que no tiene absolutamente nada que ver con la Corte Interamericana. Segundo, la Corte existe por funcionamiento de un tratado reconocido en la primera ley democrática, que es el Pacto de San José, y el Pacto de San José, con la ley que le ratifica, está por debajo de la Constitución. Primero está la Constitución. Totalmente. Después están los tratados Después está internacionales. el tratado, tal Perfecto. cual. Entonces, sostener que la Corte pueda dar un tipo de fallo similar e intervenga en la soberanía nacional del Estado paraguayo y a su vez le obligue a hacer lo que la Constitución no autoriza, generaría un problema jurídico grande, un caos político entre poderes, ¿verdad? Y además estaría, para mi gusto, excediéndose en sus funciones, porque la Corte estaría diciendo lo que el tratado nos la autoriza y le diría a la Corte quién debe estar y le diría al Senado a quién le debe sacar. Entonces, honestamente, es un despropósito. No hay precedentes, eso es bueno. La Corte no ha hecho una cosa así en el pasado, pero bueno, está en la mesa entre las cosas que pide el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, ¿verdad? Doctor Duarte, en este caso fue un juicio político y el doctor Ríos Ábalos alega que no se respetaron todos sus derechos durante el juicio político. Usted creo que fue partícipe o no, ¿usted fue partícipe o no de ese juicio político? Sí, por supuesto, era senador en aquel entonces y obviamente me tocó ser uno de los protagonistas de la decisión. De hecho, participé muy de cerca porque también formé parte de la comisión redactora del reglamento utilizado, lo cual se discutió también durante el juicio. Y puedo decirle con toda seguridad que lo que manifiestan los demandantes es absolutamente falso, porque todos los presupuestos de la defensa fueron respetados. Para empezar, el reglamento utilizado es muy parecido al que se utilizó en los casos anteriores. Obviamente hubo que adaptar algunas cuestiones porque fue la primera vez que se procesó a través de este mecanismo que es un juicio de responsabilidad, no es un juicio de carácter jurisdiccional como pretende convencernos el doctor Ríos Ábalos y su codemandante también, en este caso los sucesores del difunto doctor, ¿cómo se llama? Carlos Fernández Adea. Entonces, se le trasladó la acusación, se les dio oportunidad a que ejerzan su defensa. Ellos dicen que no hay motivación, es decir, que no hay fundamentos para la decisión. También es una mentira, una verdad media en el mejor de los casos, porque como sabrán ustedes, la Constitución Nacional establece el procedimiento del juicio político en el artículo 225. Pero también la Constitución establece que las cámaras del Congreso deberán darse sus propios reglamentos, lo cual ya se hizo obviamente. Y en ese reglamento las resoluciones no son fundadas. ¿Por qué no son fundadas las resoluciones? Porque los fundamentos constan en el debate de un tema que obviamente para ser tratado previamente tiene que estar en el orden del día y más en el caso de un juicio político, ¿verdad? Entonces todas las deliberaciones constan en el diario de sesiones porque fueron grabadas durante la durante la discusión del tema, durante el debate, y después el resultado es el que se plasma en la resolución. Entonces, si la resolución, por no tener en su texto las deliberaciones, el diario de sesiones es público, se puede pedir una copia, ¿verdad? Pero si eso se acepta como válido para impugnar la decisión del Senado, pues el demandante no tiene derecho a quejarse. ¿Por qué? Porque se lo nombró en el cargo con una resolución similar, es decir, también carente de fundamentación en el texto, solamente en las deliberaciones. Consecuentemente,
¿Cómo va a venir a reclamar la validez de una resolución cuando él fue nombrado por el mismo tipo de resolución? Entonces, que ejerció el cargo ilegalmente todos estos años. Es absurdo que es lo que plantea. Ahora, pero hay una cosa que me llama la atención de lo que usted dijo, doctor Duarte. Eh, el debido proceso no puede ser a medias. O es debido proceso o no es debido proceso. Pero no puede ser un debido proceso a medias, como usted dijo, podría ser como en último caso. No, disculpen si me expresé mal, pero quiero ser claro en esta cuestión. El juicio de responsabilidad no tiene los mismos presupuestos que un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario en el fuero penal ¿sí? sobreviene una sanción. Es decir, tiene que, consecuentemente, si la decisión es condenatoria, no es que solamente se lo remueve del cargo al funcionario, sino por lo general va preso, ¿verdad? Acá no hay ninguna consecuencia ni económica ni punitiva en cuanto a la restricción de su libertad ni cosa similar. Es decir, lo único que se discute es su responsabilidad en el ejercicio del cargo, y al encontrársele culpable es apartado del cargo y nada más que eso. Entonces, obviamente, el rigor del proceso es distinto al que se requiere en el proceso penal ordinario, Bueno, claro. Porque las consecuencias son distintas. Entiendo. Ahora, doctor Riera, ¿usted coincide con lo que dice el doctor Marcelo Duarte? 100%. 100%. 100%. Ahora, pero me llamó la atención algo. Yo sé que ustedes siguieron el desarrollo de los debates, pero me llamó la atención la insistencia, porque yo los conozco a los jueces. Estuve en el caso de Arroz Martí allá en Costa Rica, ¿verdad? Y son excelentes. Y me llamó la atención el acento que pusieron en el debido proceso. Lo que pasa es como si eso fuera, me llamó la atención, como si eso fuera algo fundamental, y eso ya me empezó a meter dudas acerca de cómo podría ir el fallo. Lo que No pasa sé si es ustedes que vieron, sintieron lo mismo. lo que pasa es que la cuestión está planteada así. O sea, Bonifacio Ríos no es una persona improvisada en este asunto. Tiene casi 17 años pensando ser el protagonista que es hoy. Y él está planteando la cuestión desde el debido proceso, desde la independencia del Poder Judicial, le está planteando desde sacar el mayor provecho económico de una institución injusta, revisar la memoria de un luchador a su lado hoy difunto. Por todo ese tipo de aspectos principistas, naturalmente las cuestiones o son o no son, ¿verdad? Pero lo que dice Marcelo es fundamental. ¿Por qué? Porque el juicio político no es nuevo en Paraguay. O sea, nosotros hoy estamos discutiendo esto dentro del marco de la Constitución del 92, pero sin escucharle a Marcelo, que era testigo de una parte, o sin escucharle a Bonifacio, que es parte interesada. Vos lees la Constitución del 92 y encontrás juicio político. Vas a la del 67 y encontrás juicio político. Te vas a la del 40 y encontrás juicio político. Te vas a la del 70 y encontrás juicio político. Y en todos estos lugares, en todos estos temas, los orígenes siguen siendo los mismos. Los juicios son eminentemente políticos. Se encuentra esto en la opinión de Eusebio Ramón Ayala, en la de Benito Cano Radil, encontrar en la de Belio Martínez Arevalo, fue constituyente en las dos últimas, encontrar en Emilio Camacho, encontrar en los constitucionalistas actuales. O sea, nadie duda de que el juicio es político porque el criterio es político y porque la causal es política y no tiene que estar preestablecida como la Corte pretende hacernos ver. La Corte se excede en eso, Bonifacio por supuesto se excede en eso y quieren darle un ropaje jurídico a un tema que no necesita ese ropaje, como bien explica Marcelo. Fíjate bien, un juez es imparcial, ¿por qué? Porque no es mi amigo, no es mi enemigo, no es mi acreedor, no es tu amigo, esto es lo otro. ¿Y cuál es el juez en el Congreso? No hay, si hay una Cámara. Si yo tengo el derecho del debido proceso a recusar, ¿qué voy a recusar? 45 senadores. ¿Y cómo elijo los 45 siguientes sin un sufragio? O si recuso los acusadores, ¿cómo cambio los diputados y cómo pongo los 80 nuevos? Si ellos son imparciales, ¿cómo yo voy a manejar la cuestión dentro del marco de una cuestión que no juzga, vota? ¿Cómo yo manejo la disidencia de un juez respecto al otro? En el marco de un colegiado. Y el colegiado se mueve por mayoría, porque la mayoría es la voz democrática parlamentaria por excelencia. No es jurídico como quiere Bonifacio, ni la Corte, es 100% político
como explica Marcelo, ¿verdad? Ahora, en el hipotético caso de que falle, porque no sabemos, esto tiene todavía algunos meses para su decisión final, en el hipotético caso de que falle en contra de Paraguay, hay otros casos que están esperando para ser atendidos también en la Corte Interamericana, como el de Fernando Lugo, por ejemplo. ¿Eso tendría directa y estrecha relación uno con otro? Estrictamente no, pero indirectamente sí. Dos temas que creo que vale la pena mantener en la agenda para discutir esto en el futuro. Primero, la acción de inconstitucionalidad que se hizo al lugar en la época de Bonifacio se rechazó en la época de Lugo. La Corte a Lugo le dijo, no señor, esto no es inconstitucional, y le aclaró que el juicio al que él fue sometido no es jurídico, es político. Ese es un tema diferente. Y segundo, el tema de juicio, el tema Lugo está en las puertas de La Haya. Sí. Está en las puertas, perdón, no de La Haya, de Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta corte? Yo insinúo, espero que es lo que están buscando, es no que pongan el ministro en su lugar de vuelta, que no creo que puedan hacer. Van a buscar la cifra para pagar ciertas cosas si es que condenan el Estado, pero van a insinuar necesariamente que el Paraguay debe reglamentar su figura de juicio político. Exacto. En legislación de menor jerarquía. Para bajar el nivel de arbitrariedad que supuestamente existiría. Y darle más concretud a la cuestión que se están en el marco del mal desempeño de funciones. Eso es lo que van a buscar. ¿Usted coincide, doctor Marcelo Duarte? Sí, plenamente. Y agregaría lo siguiente. Un problema real al tiempo de legislar, porque eso en algún momento se consideró, ¿verdad? Primeramente que si uno quiere ser mal pensado, ¿verdad? Si se saca una ley y uno quiere ser arbitrario, pues esa ley puede ser modificada o derogada en 48 horas también, ¿verdad? O sea, la arbitrariedad es muy difícil de bloquear por esa vía. Consecuentemente, lo que se valora ahí tiene que seguir quedando a criterio, como dice la Constitución Nacional, de una mayoría, pero absolutamente calificada como 2/3 en Cámara de Diputados y 2/3 en Cámara de Senadores. O sea, para que nos entendamos, que se pongan de acuerdo 2/3 en las dos cámaras con gente de distintos partidos, con corrientes internas de los partidos políticos. Eso es muy difícil. Y en el caso de estos dos ex miembros de la Corte Suprema, estamos hablando en el caso del Senado, uno de los acusados fue condenado por 44 de los 45 votos y el otro con 43 de los 45 votos. O sea, prácticamente unanimidad. ¿Qué más se le puede pedir a eso? Creo que es un ejemplo vivo de lo que es el ejercicio de la democracia en nuestro país. Además, en nuestro país no existe el mandato imperativo. Quiere decir que si por razones de conciencia o lo que fuese, algún senador hubiese estado en desacuerdo, pues sencillamente no votaba a favor del juicio político, de la condena en este caso, y se terminó. No podía haber consecuencias jurídicas de ninguna naturaleza. Ahora, pero está reglamentado el juicio político, doctor. Está reglamentado el juicio político. ¿Y por qué cada juicio político tiene que tener? No, está reglamentado el juicio político porque veo que en cada juicio político se elabora un nuevo reglamento. ¿Por qué no hay un único reglamento para un juicio político? Hoy tienen, Carlos, creo que desde el 2015, este tema se planteó en la época de Lugo también, y esto tiene dos. Sí. José María Bonín, abogado del estudio, siempre le decía, papá me dice a mí, si la cuestión no se resuelve por la vía del absurdo, quiere decir que es absurda. Sebastián Hacha en ese momento era diputado, decía, vamos a suponer que nosotros le estamos enjuiciando políticamente a Lugo porque tenemos la invasión de los bolivianos allá en la punta, en el norte del Chaco, y resulta que hay que darle 18 días hábiles para que conteste la demanda. Para la hora de que conteste, vamos a tener sitiado a Mariscal Estigarribia. Es absurdo. Quiere decir que la coyuntura marca el momento y por ende el momento marca la necesidad de reglamentar de una u otra manera según los tiempos. No se puede tener un reglamento único, dice usted. En mi opinión no, y en la opinión de Jorge Alejandro Amaya, que estuvo como perito tercero también, porque el mal desempeño de las funciones necesita laxitud en un concepto amplio que el Senado en cada caso concreto define. Sí. Y lo mismo decía Eusebio de Ramón Ayala, vamos a suponer que Marito se vaya
6 meses a África a tomar sol con los leones. No incumple ningún tipo de norma punible que le declare delincuente. Pero un mal desempeño. Ese tipo a la vuelta hay que enjuiciarlo porque no está en el país. Entonces, ese tipo de cosas que dice Marcelo son demasiado relevantes y están sostenidas principalmente en los principios democráticos que él bien señala. Estamos hablando de casi toda la Cámara de Senadores, casi toda la Cámara de Diputados diciendo este señor se tiene que ir con la composición totalmente heterogénea de la época. ¿Qué mayor garantía democrática que esa en la decisión que tomó el Congreso, representante del pueblo en su momento, ¿verdad? Y usted, doctor Duarte, que podía explicarnos su posición, ¿por qué no hay, usted también considera que no puede haber un único reglamento de juicio político? Bueno, buena parte de la explicación ya la dio el doctor Herrera, pero yo agregaría lo siguiente, además de la casuística, el ejemplo que nos citó del diputado Hacha en aquel entonces, lo usamos también en la discusión del reglamento de la Cámara, pero en diversas ocasiones, a ver, en el juicio político a el caso Cubas Grau, la situación en el país era muy diferente, ¿verdad? Sí, sí. En el juicio a Lugo también era diferente. Acá estaban, creo que 12 jefes de Estado o sus representantes que venían de una reunión de un grupo político en el Brasil. Es decir, además de cuestiones procesales que también son distintas, porque una cosa es juzgar a una persona, en el caso de un presidente. Ahora, cuando se juzga a 6 miembros de la Corte Suprema, aunque originalmente se empezó así y después se produjeron las renuncias, pero no es lo mismo juzgar a una persona que juzgar a 6 personas o a 3. Y además, las circunstancias también son distintas. El mal desempeño no es el mismo en el que puede incurrir un presidente en el que puede incurrir un miembro de la Corte Suprema. Entonces, esta flexibilidad, entre comillas, en la interpretación no es una arbitrariedad, sino es una necesidad impuesta por las circunstancias. Es demasiado amplia la gama de situaciones que se pueden producir y las circunstancias del entorno político influyen, mal que nos pese, sobre las decisiones y sobre incluso para iniciar el juicio político, ¿verdad? Porque una cosa es con el país en calma y otra cosa es con el país ardiendo. Ahora, algunos abogados sostienen que no habrá crimen ni pena sin una ley que lo establezca. Sí, en el proceso penal, como decía Marcelo, sí, en los procesos generales también. Pero si yo llevo la cuestión a casa, por ejemplo, entonces ahí discutimos si el postre es mamón o sandía y que no hay debido proceso, pues no tuvo 12 horas para hablar mi hija sobre cuál es el postre, es un disparate. Hay ciertos sectores de la vida en la cual el control judicial no entra y este caso es eminentemente político porque el que plantea la remoción de una autoridad... Pero puede ser tan arbitrario un juicio político. No es arbitrario. Es decir, no, bueno, pero suena así como si fuese arbitrario cuando dice siempre es porque es juicio político. Un ejemplo sería este, Carlos. Una persona que toma sin permiso el vaso de agua puede irse preso entre 2 y 3 años. ¿Se puede ir en 4 años? No. ¿Se puede ir en 1 año? No. Pero se puede ir en 2 años, 6 meses y 10 días. Se puede ir en 1 año, 8 meses, 7 días y 4 horas. El juez tiene, como el Senado en este caso tiene, un marco constitucional que le permite movimiento entre un extremo y otro para tomar ciertas decisiones en el marco de las decisiones políticas. Y eso es lo que ocurrió ahí. Eso que dice Marcelo, suma, como dice él, y agrego lo siguiente. Los cancilleres en la época de Lugo estaban en el Palacio de López reunidos con los militares. Sí. ¿Ya? Estábamos hablando de una invasión, estábamos hablando de la avenida de camiones del interior a la capital con un montón de gente, se hablaba de esto, se hablaba de lo otro. O sea, por supuesto que los tiempos políticos marcan esas reglamentaciones en cada coyuntura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se aprobó en el 2015 entonces? Y yo creo que el reglamento que se aprobó es uno que marca digamos, la necesidad de hablar, de ser oído, de contar con un respaldo, de contar con una respuesta.
de producir pruebas, se habla, hablar de alegatos, todo ese tipo de cosas. Pero todo eso se no- respetó en el proceso de Ríos Ábalos, doctor Marcelo Duarte. Sí, por supuesto que se respetó. Reitero, los reglamentos que se vinieron utilizando, y lo digo con conocimiento de causa porque participé en la comisión redactora de todos ellos, eh, se parecen muchísimo. Es decir, se van produciendo pequeñas adaptaciones, pero básicamente el texto sigue siendo el mismo. Sí. Y en este caso, lo mismo. Es decir, el reglamento se aprobó por resolución, creo que lleva el número 122, y era conocido por las partes, y las partes, además agrego lo siguiente, ¿cómo es que a los miembros de la Corte Suprema, no, que ex miembros hoy y miembros en aquel entonces, no le incomodó nunca este reglamento o cosas por el estilo? Porque no hay ninguna acción anterior a aquella que inician ellos cuando les involucra la cuestión. Antes nunca vieron ninguna irregularidad en la reglamentación que se utilizó ya en varias ocasiones antes de su caso. Y ahí están todos los pasos procesales de un proceso razonable del juzgamiento político del accionar de las personas sometidas al proceso, que como bien lo dijo el doctor Riera, está muy lejos de los presupuestos exigidos para un proceso penal donde la consecuencia no es solo la destitución del cargo, sino normalmente la conclusión es que la persona sea privada de su libertad. Aquí las personas solamente son separadas del cargo. Si por ahí hubiese algún hecho punible de por medio, eso va al ámbito jurisdiccional y es sometida a un proceso penal ordinario, con las reglas comunes. Bien, señores, qué lujo hablar con ustedes. En serio, realmente prestigian así. Cuando son tan claros y es fácil entender cuestiones así aparentemente muy complicadas. La última consulta, y a ver si lo pueden decir brevemente, pero brevísimamente. ¿El fallo cuál sería, según su criterio? Así como están las cosas. Espero que Paraguay sea absuelto, porque si Paraguay es condenado del Estado, o sea, nosotros vamos a pagar los errores de los políticos de hace mucho tiempo. Pero todo apunta a que el Estado va a ser condenado a una suma determinada de dinero Indemnización. de indemnización, más una insinuación de que debemos ajustar la legislación local reglamentando el juicio político. Y usted, doctor Duarte, finalmente, cortito, cortito. Bueno, justo se fue, se frizó y no quedamos. Ahí sí volvió. A ver, Marcelo, cortito, cortito, ¿cuál crees que sería el fallo? En líneas generales, yo creo que el Estado paraguayo va a salir airoso de este juicio. Eso quizás agreguen algunas recomendaciones, supongo, pero no van a dar curso a la demanda, no creo. Perfecto, muy bien. Un abrazo y gracias por estar ahí de su casa, doctor. Muchas gracias. El gusto es mío. Y también usted, doctor Riera, gracias por venir. No, a vos, Carlos, y a Marcelo también. Un gusto compartir la mesa con ambos. A la vuelta de la pausa, el doctor Guillermo Sequera. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta. Lavarropas automático Midea 6 kilogramos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 195.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991670 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctor Guillermo Sequera? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Gracias por venir. Tuvo que llover. Tuvo que llover, sí, eso que usted lo dijo. Tiene que llover para que venga al péndulo. Pero le agradezco que esté. Es un momento difícil el que estamos pasando. ¿Este es el más difícil desde el inicio de la pandemia o no?
Y siempre cuando vemos en perspectiva, siempre nos parece que estamos en el momento más difícil, ¿verdad? Es difícil, no, ahora es fácil. Es muy difícil decir eso. Siempre en el momento en el que estamos es el más difícil. Hace un año, yo mira, este fin de semana tuve como un déjà vu, ¿verdad? El fin de semana nos llamó el ministro, nos convocó al Ministerio de Salud. Iba de tarde, el sábado de tarde, tipo 6 de la tarde, camino al Ministerio de Salud y la ciudad desolada, todavía con sol, ¿verdad? Pero desolada de gente. Me hizo recordar mucho esos días de marzo, de la cuarentena, ¿verdad? Tuve un déjà vu ahí, me dio un pini, ¿verdad? Otra vez empezamos, ¿verdad? Con una perspectiva diferente. Hoy ya con una circulación comunitaria de alta Sí. intensidad, muchísimos casos, ascensos en terapia. ¿Y por qué tantos casos? Hay varios elementos. Nosotros desde diciembre proyectábamos un poco como los primeros 3 meses del año así. Diciembre, descontrol por las fiestas, la última quincena, íbamos a tener un efecto hasta la primera quincena de enero, con el pico de casos ahí, y se cumplió eso. Un descanso posterior, porque Sí, después una meseta. enero es un mes Sí. relativamente tranquilo por las interacciones que están disminuidas. Los paraguayos viajaron a Brasil, a diferentes lugares, pero mucho menos. Hoy estábamos viendo datos de migraciones. En 2019-20, el verano 2019-20, En la misma época, sí. viajaron alrededor de 12.000 a 15.000 personas por mes al Brasil. Hicieron migraciones por lo menos, seguro que viajaron más. En diciembre, enero 2021, viajaron 900 personas, o hicieron migraciones, y 1.000, entre 900 y 1.000. O sea, la décima parte o menos se fueron a Brasil, pero 10 veces menos. Eso igual no condiciona a que no haya entrado la variante brasileña. Nosotros tenemos alta sospecha. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, cerramos el mes de enero con más o menos más tranquilidad, mejor que la primera quincena de enero. Febrero los primeros 15 días bien, los últimos 15 días en ascenso. Y hoy estamos con un ascenso muy importante. ¿Ya está la cepa brasilera en Paraguay? No tenemos la certeza, enviamos justamente el viernes pasado alrededor de 500 muestras de los últimos meses para poder hacer la secuenciación completa y ver con nombre y apellido cuáles son las cepas, pero sí tenemos y marcadores indirectos. Por un lado, el ascenso exponencial del número de casos que se está dando, y por otro lado, hay algunos, el X hace como unos test, unos primer, tiene como unos reactivos específicos, muy parecidos Ujú. a la cepa, ¿no? A la variante amazónica, y le está dando positivo. Todavía no es para confirmar, pero nos orienta que potencialmente hay ya circulando en nuestro país y en aumento. Yo creo que la semana que viene vamos a tener los primeros resultados de esa secuenciación y vamos a tener Y, esto. y Igualmente, esa nueva cepa amazónica es más contagiosa, pero no tan mortal. es más contagiosa, es igual de mortal y Es letal. igual. Pero al ser más contagiosas, yo te digo, tienen 1% de mortalidad, igual que la otra. Pero una cosa, 1% de 100, Claro, uno de de 100 100, y o sea, 1% de 1000. exacto, En número absoluto te así requiere más mismo. de respuesta del sistema, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, ¿y por qué estamos, después de un año, por qué estamos así? No tenemos vacuna, no tenemos insumos. Los médicos están hartos y les entiendo perfectamente. Eh, ¿Y por qué en esos aspectos no mejoramos? Sí, a ver, no tenemos vacunas. Yo creo que próximamente, en los próximos días, vamos a tener novedades al respecto. Así que no digo que no hay que Vos podés hacer preocuparse, pero proyecciones si no tenés vacunas, si no tenés sí, sí, insumos, podés hacer. sí. Si nosotros vacunamos, vamos, si no tenés insumos, obviamente la mortalidad va a ser mayor, ¿verdad? Exacto. Pero sí, con respecto a las vacunas, sí se pueden hacer proyecciones. Acá lo importante es tener vacunas, pero a millones, Sí, ¿verdad? A exacto. cuenta En gotas grandes dosis, realmente, no digo que no nos totalmente. sirve, pero no es lo ideal. Recién cuando alcancemos un 20 o un 30% de vacunados, con las dos dosis encima, vamos a ver un cambio en el rumbo de la epidemia. Mientras tanto, es solamente proteger a algunos grupos de riesgo. La epidemia va a tener su dinámica de Y inercia su normal. impacto en, Si estamos en la vacunando sociedad. 1, 2, 3, 4%, 5, 6, 7, 8, no va a cambiar mucho, ¿verdad? Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿verdad? Y en eso estamos. Y en los próximos días y en la próxima semana van a ir llegando diferentes vacunas. Eh, ¿Por qué no son todos sinceros como vos? ¿Te parece que soy Sí, demasiado? sí, sos sincero porque, eh, a ver, el que diga que el de apuchito no sirve, aunque sirve algo, pero no lo suficiente como para tranquilizar a la gente. Eso no lo dicen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y nos quedamos con el, ya van a llegar, la semana que viene, ya van a llegar.
es más fácil, me sacaste 3 preguntas, no te puedo hacer porque ya me dijiste, de Apuchito no sirve. Y vos sos el director de Vigilancia Sanitaria y mejor que nadie sabes eso. Bueno, Quizás es porque estoy acostumbrado a dar malas noticias. Lastimosamente en vigilancia de la salud, epidemias, no hay de amor ni alegría. Generalmente son de enfermedades contagiosas, ¿verdad? De algún brote, de alguna mala noticia masiva. No es un caso, sí. ¿verdad? Ponemos en riesgo, damos miedo, y es lo que le toca dar al director de vigilancia siempre, ¿verdad? Bueno, cuando vos te reunís los miércoles con el ministro y le tenés que explicar cómo está la situación, me imagino que también ustedes le presentan las posibilidades para ir mejorando. Así es. Hoy, no sé si hoy se reunieron, pero el miércoles pasado, Sí. ¿verdad? Bueno, El miércoles pasado, ¿qué le aconsejaste? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación? bueno, en perspectiva de cómo está evolucionando la epidemia, si se cumpliera lo que está escrito en el decreto, no hace falta ni una medida más, pero no se cumple. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿Qué parte del reglamento? todo lo que es grandes aglomeraciones, hacinamientos, actividades festivas ¿Quién tiene que hacer cumplir eso? y las fuerzas de orden público, ¿verdad? Más allá del Ministerio del Interior y eso, también yo creo que los gobiernos locales tienen una potestad, inclusive tienen una fuente de ingresos que pueden recaudar ahí, ¿verdad? Em, Ese es un gran... ¿Y por qué las fuerzas de seguridad? Ustedes me imagino que preguntarán, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no intervienen cuando hay aglomeraciones? ¿Por qué no suspenden los partiditos que ahora, yo no sabía, pero desde que está la pandemia y están las restricciones, todos los piquiliboles tienen pero 60, 70 personas mirando, ¿verdad? Sin tapabocas todo. ¿Por qué no intervienen? Ustedes no le preguntan, porque esto pues tiene que ser un trabajo coordinado. Si le preguntaste, ¿qué te responden las fuerzas de seguridad? Y es complejo, Carlos. La verdad que yo personalmente no tuve la reunión después del cambio del ministro del Interior, ¿verdad? No tuve la oportunidad. Creo que el ministro sí habló ya con el equipo de Yucio al respecto, pero no sé cuál es la explicación ahora. Sé que es también casi infinito, ¿verdad? Llegar a todos los puntos donde se están cometiendo ese tipo de delitos, pero sí tener casos ejemplares ayuda, ¿verdad? Uno, dos, tres casos ejemplares con ayuda también de los medios, de mostrar, ¿verdad? Las consecuencias que puede llevar a salirse de la ley en ese Ujú. caso, qué consecuencias tiene, puede servir de ejemplo, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Nosotros generalmente en esas reuniones durante el día miércoles nosotros tenemos reuniones con el equipo de vigilancia y por la tarde presentamos al ministro y discutimos de diferentes medidas. Nosotros estamos preparando, Carlos, espero que el tema de los insumos hace mucho ruido y quizás no se ve todo lo que se está haciendo también desde vigilancia, todo este tema del genotipado, ¿no? Ya tenemos historia de los genotipos que se hicieron. No se habla nomás de eso, ¿verdad? Estamos muy enfocados Pero te por pregunto, tema, para sí. vigilancia sanitaria tiene que saber todo lo que pasa. ¿Hay o no insumos Yo soy, vi- suficientes como para tranquilizar al director de vigilancia sanitaria? Te pregunto esto porque te voy a leer algo yo soy vigilante de la salud de primero, vigilancia de Carlos. la salud, La perfecto. vigilancia sanitaria Vigilancia de la sí salud. le interesa más, pero a mí también, ¿verdad? Pero a Sí. vigilancia sanitaria más. No, te pregunto esto porque dice, doctor Julio Rolón, acá en nuestro hospital respiratorio de Encarnación, no hay atracurio, midazolam, no hay fentanilo, no hay furosemida, no hay respirador, no hay alto flujo, no hay más camas, no hay más toma de oxígeno y puede seguir. ¿Es así? Y yo entiendo que al respirador hay un tope, si hay seis, no va a haber más, ¿verdad? Entiendo que si no hay tubos de alto flujo, no hay más, hay 10 y punto, ¿verdad? Y no se puede seguir consiguiendo. Y probablemente eso no, pero que diga que no haya tracurio, hoy después de la conferencia del ministro, me parece que tiene que levantar la denuncia, el director tiene que elevar la necesidad y por ahí hay una región que le está sobrando, ¿verdad? Por ahí en Ñemucú no se está usando y redistribuimos mejor, ¿verdad? Ajá. Eh, Ah, eso están haciendo también. Eso siempre se hace, pero es importante, no digo que no está mal que renuncien las redes o la avisen a los medios, ¿verdad? Pero es importante que usen las vías correspondientes, que quede documentado también, ¿verdad? Eh, Porque como se vio en algunos casos, a veces el médico de guardia no sabe que en la farmacia de su hospital ahí le piden la receta, ¿verdad? Y estaba en la farmacia del hospital, mala comunicación interna, acostumbrado también a que nunca hubo, Claro. ¿verdad? Entonces, yo entiendo, hay muchas cuestiones que pasan en el día a día, pero usemos las vías correspondientes, denunciemos en los medios, en las redes, pero también usemos las vías correspondientes, dejemos documentado, ¿verdad? Ujú. Pero, doctor,
Pichante es, por ejemplo, Felipe González renuncia. No hay más medicamento, renuncia, no se va. Hoy no sé cuántas dosis de esos medicamentos que se decía que no existían y por lo que la gente se plagueaba ahí aparecen. ¿Cómo se puede entender? Ni 24 horas después. Parece que alguien juega con la paciencia de los paraguayos. Mira, no me quiero meter en el tema, no sé. Yo también manejo de rumor, Carlos. A mí también me contaban que el viernes se entregaron, no sé, miles de dosis de Atracurio y el sábado ya se estaban pidiendo recetas. ¿Qué pasó con eso? Hay un equipo que está investigando. Como el médico que recibe la guardia el sábado no sabe que tiene 6.000 frascos, ¿verdad? O desaparecieron, o están ahí, ¿dónde están? ¿Por qué? Ah, no hablaron nomás. No, me Todo parece ese, se todas está esas cosas, investigando. No, es muy importante porque todas si esas se está cosas, desapareciendo, le están perjudicando a ustedes eh, existiendo medicamentos y se está vendiendo en el sector privado. no llega hasta, No, hasta eso, ¿verdad? Pero pero la todo ese tipo lógica, de cosas pues te hace claro. pensar, ¿verdad? Y todo el sistema está así, IPS también. IPS que tiene el mismo presupuesto de todo el Ministerio de Salud y afecta solamente al 20% de la población, está en la misma situación, ¿verdad? Y está flotando ahí, no tanto, ¿verdad? Hay que poner los termómetros en todos lados y tratar de ser objetivo en toda la evaluación y se firme, armar equipo de investigación con toda la imparcialidad posible y bueno, Doctor, hacer las denuncias correspondientes, ¿verdad? ¿se puede trabajar con tanta corrupción alrededor? ¿Cómo es posible hacer un buen trabajo? Porque lo que vos estás señalando es corrupción. Es decir, lo supuesto que estamos señalando los dos es corrupción pura. Son supuestos, Cómo uno puede son hacer? supuestos de corrupción. Claro, y por eso, Sí, ¿verdad? son Son supuestos. supuestos. Entonces Sí. tiene que haber equipos que se dediquen a eso. Cuando se levanta la denuncia, un equipo que tiene que investigar, está el equipo de auditoría, que están a full también, ¿verdad? Es complejo el tema, ¿verdad? A mí desde vigilancia de la parte técnica, escucho muchos rumores. Yo te comentaba antes, hoy estuve de paso, estuve en otra reunión, un webinar. Cuando salgo estaba la conferencia de prensa, yo de ahí de costado viendo, el ministro estaba reuniéndose con otros viceministros. Entro sin querer en la sala, pedí disculpas porque no es mi área, Carlos. O sea, me pueden preguntar cosas a mí de la situación epidemiológica para hacer planes, para hacer planificación. Pero dentro de la ecuación de la epidemiología, meter la variable corrupción es muy compleja, ¿verdad? No, pero me llamó la atención porque hay que investigar. Cuando decís hay que investigar es porque todos sospechamos que eso está ocurriendo, ¿no? Que si tenés informaciones de que llegaron los medicamentos, están los medicamentos, Pero también hay información de que escasea. O sea, también. no es ningún, Claro, y ese no claro. es ningún supuesto. Eso es real, ¿verdad? Falta, el Sí, atracurio sí, sí. falta. Y también nuestros equipos tienen que aprender a manejar también otros tipos de drogas. En el mundo, justamente ese es un problema. El atracurio no es el único relajante. Está el pancuronio, hay un montón de cosas. Tenemos que tener esa capacidad, esa flexibilidad y bueno, y en eso también el ministerio tiene que ser rector, ¿verdad? Hacer protocolos nuevos, hablar con las sociedades científicas que llevan eso, enseñar a utilizar esos otros relajantes musculares. Es un trabajo activo que tenemos que estar encima, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿y qué es lo que se nos viene a partir de ahora? ¿Qué se nos viene? Ayer cuando hablábamos en el noticiero, dijiste algo que me llamó la atención acerca de cómo los del Departamento Central y Asunción diseminamos, cuando salimos al interior, San Bernardino, Cordillera, Encarnación, Pilar, etcétera, etcétera, vamos diseminando. Pero es así, efectivamente, nosotros los de Central y Asunción estamos diseminando por el país el virus. Aunque hay un aumento de casos ligeros en Central Asunción, estamos en la misma meseta que estamos desde diciembre. Un descenso y ya estamos en el mismo. En el resto del país hay un aumento, lo cual hace en el acumulado nacional que estemos aumentando muchísimo. El resto del país, donde destaca Alto Paraná, Encarnación, están el doble de lo que era diciembre, lo que era noviembre. ¿Y cuál Si es la antes tenía, explicación para eso? por un lado, están en el caso de Alto Paraná exclusivamente está en su segunda ola, indiscutible, ¿verdad? Es muy probable que las variantes que estén circulando ahí sean más relacionadas a la brasileña. Es muy probable eso, lo cual significa que en semana Sí, eso se viene acá también, acá también. ¿verdad? Entonces realmente el pronóstico de los próximos meses es bastante delicado. Es bastante A delicado. La próxima pesar de la semana, por lo existencia menos. de la vacuna ya, A pesar de, o sea, tenemos que ver el ejemplo mismo Alemania, ¿verdad? Alemania es un país, sí, Alemania, sí, productor de la vacuna, ¿verdad? En plena campaña de vacunación y en cuarentena total. en cuarentena total, sí.
¿verdad? Entonces, a pesar de que, bueno, ponerle que el sábado llegan 300.000 dosis y empezamos la vacunación, se pueden tomar medidas también. Ahora, doctor, ¿y por qué tan lenta la vacunación? Yo pensaba que en 1 o 2 días 2.000 se iban a vacunar. Todavía no terminaron de vacunarse. Sí, bueno, En serio, pues, sí, sí, sí. ¿cuál es el No, problema ahí? el hecho de que llegan pocas vacunas. Sí. Cuando llegan pocas vacunas, es más complejo. Cuando llegan más, es más fácil. Porque al llegar menos, el control cruzado que tenés que hacer es súper complejo. Está el que se registró y es bola, que es personal de blanco. Está esa lista de registro ¿Hubo tenemos. casos de gente que no era personal de blanco y se registró? Sí, muchísimo. Y eso hacemos traer el filtro con la lista de que nos envió el hospital. Y en muchos casos, algunos hospitales no hicieron de mala voluntad, pero aparecía mucha gente que no trabajaba ahí. O que no era del área de riesgo que nosotros queríamos vacunar primero, el terapista. Y había gente que, ¿verdad? Entonces veíamos con si se registró o no registró. Eso también con la lista de recursos humanos. Eso también con la sociedad científica. Tuvimos que sentarnos con la sociedad de terapia para que nos pase la lista para ver si realmente estaba donde decía. Corrupción en todos lados. y sí, Hay ratas por todas partes. y Y hay encontraron pocas. muchas ratas. Y hay casos. Entonces, es una disección muy fina. Esto se soluciona cuando lleguen grandes volúmenes de vacunas. Cuando lleguen 100.000 dosis, cuando lleguen 50.000, 60.000, 300.000. Tranquilamente metemos personal en blanco y ahí se vacuna todo el mundo. En una semana se vacunan todos, ¿verdad? Y pasamos ya al siguiente nivel. Y al salir de personal en blanco es mucho más fácil porque podemos vacunar a mayores de 60 años. Y ahí, según el stock de vacunas, podemos hacer hoy, tal fecha, mayores de 80. Tal fecha de 85 a 80. Y así. Como hizo Inglaterra. Sí, como Como hace hizo Chile, Inglaterra, como hace claro, como hace Argentina, Chile. tampoco tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? Ujú. Pero esa logística depende muchísimo del volumen de vacuna. De hecho, Uruguay, como lo está haciendo, Uruguay es un modelo para copiar, ¿verdad? Recibieron muchas dosis. No tienen tanto detalle, ¿Y no tienen cómo, amigo? no tienen ¿Y tanto cómo ellos detalle recibieron para. tantas dosis? ¿Qué hicieron si Paraguay y Uruguay éramos hermanos? Sí. Hasta que ellos recibieron muchas dosis y nosotros nos quedamos atrás. ¿Qué pasó? Es complejo, es complejo. No sé, tantas cosas puedo decir, Carlos. Y todos son supuestos también, ¿verdad? Éramos los dos países que manejamos bien la pandemia, eran los dos países que nos Sí. fuimos elegidos para desarrollar ninguna vacuna, ¿verdad? Y éramos los últimos que no teníamos vacuna, ¿verdad? Le ganamos en mano, tuvimos un poquitito, pero después ellos nos ganaron Sí, por goleada. goleada, Sí. ¿verdad? Tienen una gestión que viene trabajando directamente apuntando a las vacunas genéticas desde octubre. Qué significa eso? Ellos están apuntando a la Pfizer y a la Moderna Sí. desde octubre más o menos que están las negociaciones. Nosotros, esas son justo las dos vacunas que dijimos, vamos a negociar otras, vamos a priorizar otras, las que van Por con la nuestra característica. logística, porque Por era la mucho más logística, difícil por la logística. por Sí. la logística, vamos a apostar por otras, ¿verdad? Y bueno, apostamos probablemente por la que viene más lento y este tipo de cosas, pero va a haber novedades en los próximos días, Carlos, ¿verdad? Sí, El está ministro bien. seguro que cuenta alguna Pero novedad pasado mañana. cuando dijiste nos casamos con el sistema COVAX, vos te das cuenta que soy sincero. Soy el único fuiste el único que lo dijo. Cuando todos ya nos dimos cuenta, pero nadie, todos seguían diciendo, no, la semana que viene ya vamos a tener datos, no, la semana que viene. Y fueron pasando las semanas y no había, hasta que nos casamos y fue un error. No es fácil decir eso. En algún ¿Alguien momento, te dio un tuque por eso? en algún momento, No, nadie. Ah, bueno, está bien. en algún momento sí fue una frustración entrar al COVAX. Yo creo que ahora podemos decir todo lo contrario. Pero hasta COVAX estuvo en vilo, ¿verdad? Hasta los mismos gestores de COVAX estuvieron en vilo. Yo creo que también movimiento geopolítico internacional. De hecho, cuando hay un cambio de gerencia en los Estados Unidos, hay un fortalecimiento del mecanismo COVAX, ¿verdad? Y que benefició no solamente a nosotros, sino a muchísimos otros países del mundo. Tanto que otros están recibiendo antes por COVAX Sí, que nosotros, que ¿verdad? nosotros, claro. Ajá. Pero estuvo en jaque, yo creo, ese sistema. Sí, sí, que sí. como principio, era el ideal. Como principio, valores, de ese mundo que todos queremos, ¿verdad? Hay pocas vacunas. Solidario, claro. Hay pocas Solidario, vacunas. sí. ¿Qué tal si todos elegimos nuestro 20% y le vacunamos? Y eso, como, hicimos como una cooperativa, nos metimos todos ahí, pusimos un poquito de plata, vamos a comprar a escala. Espectacular, el diseño.
era utópico y se quedó como utópico, ¿verdad? Después, bueno, las grandes No, corporaciones, después de la codicia, no, pero iba a ser nomás lo así también. Somos muy soñadores nomás, sí, probablemente. y no solamente acá en el mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, y doctor, Ciudad del Este, ¿va a haber toque de queda? ¿Va a recomendar toque de queda? Está difícil la situación allá, y principalmente en el estado aledaño, ¿verdad? Todo el estado de Paraná Sí, está con toque de Paraná, queda. sí. La prefectura de Foz tomó algunas medidas extras también de hisopar en la calle y todo esto. Están haciendo algunas medidas que nosotros ya hacíamos desde antes, Sí, o que las teníamos escritas, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, no tenían libre, no había, nosotros de las 12, todo sí, esto, de la sí. venta de No tenía alcohol, todo. restricciones como El esta, tema es que sí. no se cumple, ese es el gran problema, ¿verdad? Bueno, va a haber toque de queda en Alto Paraná, se está discutiendo, pero la medida no tiene que ser solamente Alto Paraná. Me parece que va a ser muy injusto tomar una medida exclusivamente ahí. Ellos lo están pidiendo. Teniendo en cuenta que ellos lo están pidiendo, Claro que se está evaluando, pero ¿y tenemos cuándo se que, toma la decisión? y entre jueves y viernes, seguramente, Mañana y en la pasado pasado. conferencia de prensa, ¿verdad? El ministro, nosotros tenemos de vigilancia un mapa de riesgo que armamos con diferentes indicadores, eso va a ser público, pensando un poco también para la gestión de las escuelas, ¿verdad? En cuáles territorios es más recomendable que no sea luego presencial las Ujú, clases, ujú. pero también donde vemos los municipios en semáforos con diferentes indicadores, puntos de corte que recomienda la OMS, eh, y, y puedes ver por departamento qué municipio, dónde está, en los últimos 14 días, pues ya no nos importa qué pasó en octubre, Sí, cómo está ahora, y con recomendaciones no solamente para el MEC, sino para el municipio. Tenemos municipios exitosos que tomaron medidas, Coronel Oviedo, ¿verdad? Caguazú, Villarrica, o algunos municipios también, Cazapá, tomaron medidas por 14, 15 días, eh, de no ir a cerrar todo, sino hacer cumplir a rajatabla el decreto, ¿verdad? El mismo Consejo de la Comuna departamental o comunal. estaba empoderado, Ujú. y cuando había un piquiboli donde se pasaban los muchachos, se iban y compartían con ellos, y vamos a controlarnos, y como le conocen, no es alguien externo, no es una orden que viene de Sí, Asunción, es su propia gente, vamos a cuidar 15 días nomás, ¿verdad? Va a haber una fiesta, bueno, 4 horas, así como dice el decreto nomás, vamos a pasarnos, tantas personas, eso nomás, controlar que se cumple. En estos municipios hicieron y se ve el el descenso resultado. de los Ujú. casos. Entonces, este mapa de riesgo que espero que el ministro pueda presentar el viernes y que no esté solapado por otras noticias, ¿verdad? Claro, Porque eso también pasa, sí, ¿verdad? sí, Muchas cosas, exacto. y hay tanta información, tanta lluvia que se pierde un poco el foco en las medidas de este tipo. Va a ser público, lo van a manejar también en todos los medios. No queremos que lo usen, que entren en la página, cómo está hoy, cada semana se actualiza y mira una ventana de 2 semanas y ves los indicadores. Y vas a ver que en Central, por ejemplo, vas a ver que San Lorenzo y Lambaré son el problema. Bueno, esos municipios, ¿qué están haciendo? Llamarle al intendente, llamarle a la junta, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Entonces, el control de la pandemia depende mucho del Ministerio de Salud, pero depende Sí, muchísimo de más cada uno. de cada uno y de los gobiernos y las autoridades locales. Tenemos que transferir, eso tenemos que hacernos responder, que tenemos que tirar, no es que queremos tirar la pelota, pero de otra manera no se controla. Y Claro. tenemos ejemplos exitosos, Carlos. Bueno, para terminar, doctor, va a haber entonces toque de queda, pero no va a ser solamente en una ciudad. Y se va a apelar al control ciudadano. Mira, toque de queda no existe en nuestra En ley, nuestra, ¿verdad? sí, Eso no, pero se están evaluando medidas de ese tipo, medidas de este tipo. ¿verdad? Y que no sean exclusivamente ahí, según un mapa de riesgo, por 14 días, por 10 días, eso se está evaluando y súper dinámico. Perfecto, doctor. Gracias por venir y espero que no vengas cada vez que hay tormenta. Llueve mucho en Que Paraguay, venga, no te no, voy a no, que preocupar. venga más a menudo, doctor, porque es importante, es importante. Generás confianza. No pierdas eso, doctor. Gracias por venir. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Fuerza. Bien, señoras y señores, el doctor Guillermo Sequera nos estuvo acompañando, así que respetemos lo que él dice. Cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestro barrio, cuidemos a nuestra ciudad, a nuestro municipio, cuidémonos todos. No es fácil, pero tampoco debería ser tan difícil si nos cuidamos entre todos. Hasta el próximo miércoles.